Desde el grupo de Cartagena Piensa y desde la Concejalía de Cultura estamos encantados, estamos felices de tener esta tarde aquí a un biólogo muy especial. Como dice el eslogan del Colegio de Biólogos de Murcia, los biólogos imprescindibles para la vida, en este caso vamos a presentar a Miguel y vais a comprobar que es cierto. Él es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC de Granada y se licenció en Biológicas en la Universidad de Murcia. Más tarde se doctoró en 1994 y realizó su tesis en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, también de Murcia. Realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad Rockefeller de Nueva York, del 94 al 98, y en la Universidad de Manchester, del 98 al 2001. En 2001 obtiene una plaza de científico titular del CSIC en el Instituto Granadino López Neira, donde centra su investigación en la regulación epigenética de la variación antigénica de parásitos responsables de enfermedades tropicales, como la enfermedad del sueño y el paludismo. Su trabajo fue portada de la revista Nature en diciembre de 2001, lo que tuvo una gran repercusión en prensa y imagino que en su trabajo también. En 2003 recibió el Premio Alumbres de la Fundación Emma Egea de Cartagena como investigador joven. En 2005 es nombrado investigador internacional del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos, con una dotación de 500.000 euros en competencia con cerca de 500 científicos de 62 países. Se trata del primer español que obtuvo esa importante financiación a la investigación en el área de las enfermedades infecciosas y parasitarias. En 2009 fue nombrado investigador científico del CSIC. Podría seguir leyendo toda la tarde, pero creo que con esto vamos a intentar llegar a la hora de Miguel. Él ahora mismo trabaja en el CSIC de Granada, como decíamos al principio, y tiene a su cargo un grupo de trabajo de 8 investigadores que son estudiantes de doctorado y de postdoctorado. Tiene varios proyectos en curso con entidades internacionales, con la Red de Investigación de Centros de Enfermedades Tropicales. Es coinventor de 2 patentes, que esto es una cosa que es chocante, pero es muy importante a la vez. Y bueno, hasta la actualidad está realizando además una actividad docente en el programa de doctorado de la Universidad de Granada. Bueno, Miguel va a intentar explicarnos qué es eso de la epigenética y que es un campo apasionante y tan nuevo para los que no dominamos el tema de la genética, pero sí que se intuye como un campo de batalla que puede mejorar nuestra vida y que se refiere a la agencia de caracteres no clásica, no localizada en genes, sino de una manera que ahora Miguel nos va a explicar. Bueno, pues es la tarde de Miguel Navarro Carretero, os dejo con él y adelante. Lo primero, quería dar las gracias a Paloma, a Patricio, a todos los de Cartagena Piensa por la invitación. La verdad es que es un placer venir a Cartagena y más hablar de mi trabajo.
Lo que pasa es que, claro, darla para una audiencia tan diferente, pues a lo mejor hay gente un poco que ya conoce cosas y gente que va a aprenderlas. Lo que he intentado en esta charla hoy es dar una visión global de procesos biológicos muy claros, a partir del DNA, los cromosomas, cómo funcionan, para que tengáis una idea de cómo funciona la genética clásica. A partir de ahí ya podríamos intentar entender en qué consiste la epigenética, ¿no? Y creo que es fundamental que primero tengáis una idea clara de esto. Para explicar la genética clásica, la expresión de genes y qué son cromosomas, la verdad es que he utilizado una serie de animaciones que la Howard Hughes ha desarrollado durante 10 años de trabajo, que son, yo creo que muy buenas, porque reflejan exactamente cómo son estos procesos de verdad, a nivel atómico, a nivel molecular. Y espero que os gusten. Por supuesto, preguntar lo que queráis y podéis pararme y podemos hacer esto abierto, ¿de acuerdo? Luego, cuando termine eso, ya veremos si tenéis tiempo y ganas y tal, os puedo contar un poquito de lo que yo hago en mi laboratorio con respecto a la epigenética de protozoos, parásitos. Pero bueno, a ver. Bien, como todos sabéis, todos los cuerpos de los vertebrados, de los metazoos, están formados por miles de millones de células y en cada una de ellas está toda la dotación cromosómica. Sin embargo, son muy diferentes. Cada célula tiene un aspecto totalmente distinto. Y aunque parezca que no, todos tienen la dotación cromosómica entera. Y si vemos un cromosoma, que aquí lo podéis ver en esta película, podéis ver cómo se empaqueta el DNA en una estructura alrededor de proteínas que se llama cromatina. La cromatina es realmente el DNA envuelto en proteínas. Ese concepto hay que entenderlo para la fase de después. Bien, pues vamos a recordar los procesos básicos de biología. Todo el mundo sabe que el DNA es de doble cadena, tiene una serie de secuencias, luego lo veremos, pero en esta película se ve cómo una proteína llamada DNA polimerasa es capaz de coger una cadena de DNA y convertirla en dos. De esta forma, lo que consigues es la base de la vida, replicar una molécula en dos. Y así, ya a partir de ahí puedes evolucionar, puedes llegar a donde sea. Aquí podéis ver cómo entra una molécula de DNA y una proteína muy compleja que se conoce como polimerasa va a dar lugar a la formación de dos cadenas. Cada una de ellas ya doble, que va a heredar cada célula hija. ¿De acuerdo? Ese es un proceso complejo, pero se ha llevado a nivel molecular y lo podéis ver en esta animación. Eso es básico. En cualquier célula, cada replicación va a dar lugar a la duplicación del DNA utilizando proteínas como helicasa, DNA polimerasa y demás. ¿De acuerdo? Y esta animación, como veis aquí, está basada en la estructura real de la proteína. No es un cartón, está realmente basada en estructura que se llama de difracción de rayos X, lo que puedes ver exactamente a nivel atómico. Y esto es un modelo basado en eso, y además a tiempo real. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en biología? Pues dentro de este DNA tenemos siempre una serie de secuencias que llamamos promotoras y otras que es el gen que vamos a transcribir. A partir de la RNA polimerasa se asienta en el promotor y ahora transcribe esto. ¿Qué es transcribir? Pasar el DNA a otra molécula que se llama RNA. No os preocupéis por recordar. Lo único es que los genes están embebidos en los cromosomas y unos 30 o 40.000 genes en el ser humano dan lugar a nuestra complejidad, incluso mucho más ahora, teniendo en cuenta las modificaciones y demás. Bien, ese complejo es ahora el que da lugar a expresar un gen. Pero para que vierais cómo era un gen, os he puesto una secuencia real de un gen con las que trabajamos en el laboratorio y como cada 3 nucleótidos es un aminoácido. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se produce ahora esto? Pues el DNA se transcribe y da lugar a una molécula en amarillo que es el RNA.
El RNA transmite exactamente la información del DNA. Vamos a pasar a la siguiente, a eso es. Este RNA ahora pasa a proteínas. Sale del núcleo y en las células se va a traducir a proteínas. El ribosoma se une a esta molécula de ARN y ahora va a sintetizar proteínas. Estas proteínas son de las que nos forman a nosotros a todos los niveles y las que nos dan características especiales. Y cada proteína puede tener una secuencia variable entre uno y otro o puede tener lo que llamamos una mutación y falta la función o funciona de una forma irregular. Esta síntesis de proteínas, aquí lo veis a nivel molecular, se va uniendo cada aminoácido reconociendo a un triplete en el RNA, que lo veis ahora. Y en el ribosoma va sintetizando a nivel molecular, lo veis aquí, en rojo, la proteína como va sintetizándose. Esto se conoce realmente y se ha visto a este nivel molecular, ¿de acuerdo? Entonces, la genética clásica es sencillamente la transferencia de una célula a su célula hija de un material genómico que contiene todos los genes y todos los cromosomas. Esto lo que nos da es, en algunos casos, la variabilidad que tenemos entre nosotros y también puede dar lugar a una mutación, que esa se hereda. ¿De acuerdo? Y esto creo que es importante que lo tengáis claro. ¿Alguna duda o algo? Bien. Bien. Ahora se complica un poco la cosa. Si no se haya complicado todavía. Bien. La herencia, ya os digo, es la que da lugar a que en el DNA están escritos los códigos, las secuencias, la información para luego producir una proteína de una forma determinada. Entonces, esa es la herencia y la genética clásica, la que siempre hemos conocido. Y la verdad es que solo hace unos 20, incluso 10 años, los últimos 10 años, han empezado a salir una serie de trabajos en los que están dándonos información clave en cuanto a que no solamente esto es cierto, obviamente, y sigue siendo así, sino que hay un nivel superior de regulación en el caso de la expresión de estos genes, normalmente. Vamos a ver ahora diferentes ejemplos de cómo puede ocurrir esto y así creo que espero que lo entendáis, incluso también a nivel molecular. ¿Qué pasa entonces? Hemos visto que el DNA está incluido en estos cromosomas, en el cromosoma está incluido en un nucleosoma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que tanto las proteínas estas que forman esta cuenta, que es como un rosario, digamos, para que lo entendáis ahora, lo vais a ver, es lo que se conoce como nucleosoma. Da igual, la cromatina está formada por proteínas y DNA, que los protege. Entonces, ahora lo que se ha descubierto es que puedes modificar las proteínas que lo envuelven al DNA, incluso el DNA, sin modificar la secuencia. Y entonces, de esta forma, lo vas a hacer que ahora se exprese o que no se exprese. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, no es que estés cambiando cómo se expresan, o sea, la secuencia que tiene la proteína y cómo va a dar lugar a una mutación o tal. No, estás cambiando los niveles de expresión y la forma de expresarlo. Pero eso es un cambio muy grande. Y esos cambios se basan en una serie de etiquetas, son acetilos o metilos, no voy a entrar en ello, vamos a llamarle etiquetas moleculares que marcan las proteínas que envuelven el DNA o incluso el propio DNA. Pero son marcas que son reversibles, que no son fijas, que hasta hace pocos años siempre habíamos pensado que no se heredan, aunque está cambiando esa idea, y son marcas en las que se supone que temporalmente modifican una serie de enzimas, como aquí en este caso la acetil transferasa de nucleosomas, pues marca las proteínas alrededor y hace que este nucleosoma esté abierto. ¿Qué está haciendo con eso? Permitiendo que tenga acceso las proteínas que ahora expresan estos genes o no, si se modifica de otra forma. O sea, está regulando a nivel estructural si se expresan o no estos genes. Esas modificaciones, ya os digo, no van escritas en la secuencia de los genes, son modificaciones que ocurren después.
Y lo que ahora vais a ver en la conferencia, lo que se ha visto en muchos casos es que pueden estar alteradas dependiendo de la forma en la que vivimos y la forma... Ahora voy a poner 2 o 3 ejemplos. Bien. Entonces, revisando esto un poco, tenemos una secuencia de DNA en la cual están codificadas todas las proteínas y esta está envuelta en unas proteínas que llamamos nucleosomas. Como veis aquí, el DNA, bueno, este es otro modelo. Ves aquí cómo ahora es un modelo, pues es un plano donde están escritas las secuencias de cómo van a ser todas las proteínas de nuestra célula. Y esto está codificado, como os he dicho antes, con las 4 pares de base, que son bases que se alinean una cadena con la otra. Bien, y ahí está codificada la información de cada una de nuestras proteínas. Ese es el apareamiento de la doble cadena, que en el fondo también es el secreto de la herencia. La molécula es doble y entonces cada hija va a heredar una que a su vez se copia, es semiconservativa, de tal forma que la célula hija siempre tiene una cadena que venía de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se ha visto que los nucleosomas son una estructura muy compleja y que tienen unas colas que pueden estar modificadas, se llaman histonas. Y esto, al modificarlo, va a permitir que el gen se abra o se cierre. Bien. ¿Cómo definiríamos entonces la epigenética? Es estos cambios que pueden producir en las proteínas, en el DNA, que envuelve al DNA o que permite al DNA que en un momento dado se exprese o que no se exprese. Y encima que se mantenga silente durante mucho tiempo o que, como vais a ver ahora, que dé lugar a diferentes tipos celulares, ¿no? Entonces, es un conjunto de cambios que son heredables, pues hemos visto recientemente, pero son reversibles. O sea, pueden modificarse esa proteína, pero luego a la siguiente generación se quita. No es como el gen. El gen tiene una secuencia, se hereda y ese no cambia, se va heredando. Puede tener una mutación, pero no va a cambiar la secuencia. Sin embargo, estos cambios sí son reversibles. ¿De acuerdo? Y esto ocurre siempre sin cambios en la secuencia de DNA. Por eso se le llama epigenética, porque está como por encima. El ejemplo más claro de epigenética se vio hace ya muchos años y es el silenciamiento del cromosoma X. Si recordáis tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales en la mujer hay 2 X y en el hombre hay un X y una Y. Esto es un problema porque hay 2 copias iguales del mismo cromosoma. Entonces, ¿qué pasa? Que la célula tiene que silenciar un cromosoma entero para poder que la célula funcione bien, porque en el hombre además nada más que hay un X, ¿no? Y esto es lo que ahora se ha visto, que se modifica, lo vais a ver, se modifica la cromatina de uno de los cromosomas X, un poco al azar, y como veis aquí están los 2 cromosomas representados, uno en amarillo y otro azul. Este en azul está empaquetado de tal forma que no se expresa y en cambio el otro sí. Eso aquí, si lo vemos, ya sabéis que estamos formados por millones de células, dentro del núcleo están los cromosomas y en el embrión, a la altura de 100 números de células, se define qué X va a ser inactivado, un X u otro, depende un poco al azar. Y ahora todas las hijas, a partir de esa célula, van a heredar el X inactivado en un tipo de células y toda su progenie va a heredar ese X inactivo. Y eso se sabía. Es una forma de regular la expresión de todo el gen. Si no, habría una cantidad muy grande de esos genes y no sería viable. De hecho, hay problemas y hay enfermedades descritas así. Entonces, ahora el embrión va a dividir todo el número de células y lo vais a ver. ¿Qué cambios son los que ocurren? Pues si veis, a nivel molecular lo que ocurre es que mientras que en el cromosoma activo todo el DNA está abierto, permite su expresión, vamos a decir, está totalmente desempaquetado y permite a toda la maquinaria, no vamos a hablar de ella y tal, sencillamente expresar todos los genes que están ahí metidos. En otros casos, como vais a ver ahora, se empaqueta de tal forma las histonas y los modificadores, todos estos son enzimas que hacen como pequeñas etiquetas en las moléculas, de tal forma que abre la cromatina y se expresa o lo cierra.
El siguiente caso vais a ver el cromosoma X que se queda inactivo. En este la situación es totalmente distinta. Cuando está abierto, los factores de transcripción son capaces de acceder. O sea, los genes se pueden leer. Sin embargo, y veis aquí la polimerasa y voy a expresar ahora un gen como habéis visto antes. Son modelos realmente buenos. Por eso quería ponerlo para que además se conoce a este nivel, ¿no? Y se entienden estas proteínas cómo funcionan. Bien, y de hecho, cuando los nucleosomas se modifican, ¿qué es lo que ocurre? Que se sueltan del DNA, ¿lo veis? Y el DNA ahora es accesible a la maquinaria y se puede expresar el gen. O sea, el gen, la secuencia que hay dentro no va a cambiar, pero sí que se puede cambiar con epigenética si se abre el DNA o no. Y estos cambios son los que realmente van a importar a la hora de... Hay una serie de fenómenos que no voy a entrar en detalle, pero se expresa en un RNA que a su vez va a dar lugar a una proteína. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el cromosoma X que está inactivo? Pues todo lo contrario, que son modificadores, son de otro tipo y le ponen una serie de etiquetas que lo que hace es compactar el DNA. Aquí no sé si lo podéis ver en azul, todo empaquetado con los nucleosomas que están tocándose unos a otros de tal forma que no hay acceso a la maquinaria y no se pueden expresar esos genes. Esto da lugar a que de la dotación que tiene cromosómica de los 2X que tienen las mujeres, pues uno de ellos tiene siempre que silenciarse. Aquí la modificación se llama metilación, DNA metilación, se metila todo el DNA y ahora ya, y hay otras estructuras, proteínas estructurales, ¿no? Que también hacen empaquetar esa cromatina, de tal forma que ahora está tan empaquetada el DNA en estos nucleosomas que la maquinaria que antes accedía y expresaba los genes no puede acceder. Y esto es una realidad. Esto se ve como uno de los genes, uno de los cromosomas está accesible, se expresa, da lugar a todas las proteínas, mientras que el otro cromosoma no se expresa. ¿De acuerdo? Y esa fue la primera vez que se observó cómo puede la célula decidir que toda una serie, en este caso un cromosoma entero, lo que fue muy fácil de observar, pero ahora esto ocurre a nivel de dentro de los cromosomas y en trozos de cromosomas, lo que da una complejidad muy grande. Entonces, ¿por qué es importante, no? Bueno, pues porque todas nuestras células expresan solamente un grupo de genes. Si vosotros pensáis, no se parecen nada a una célula de la piel, una célula del ojo, una célula... Entonces, por ejemplo, las células de, pues no lo sé, las que expresan anticuerpos, pues, por ejemplo, te van a dar lugar a expresar anticuerpos y todas las proteínas relacionadas, pero no... Esos anticuerpos no se expresan en células de la piel ni en células del hígado, aunque los genes están allí. Y entonces, ¿qué tienes? Ahora, por ejemplo, las células del páncreas secretan insulina. Ese gen se expresa allí y esa páncreas va a secretar insulina. Y ninguna otra célula se expresa insulina del cuerpo. Bueno, prácticamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace? Es que cada tipo celular es capaz de expresar los genes de ese tejido. Entonces, para hacer eso, porque tienes todos los genes en cada célula, se modifican, se silencian los grupos de genes que no se tienen que expresar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma es como realmente cada célula llega a ser diferente a la célula al lado. En este caso es importante porque da lugar a cáncer. Y se ha visto que en algunas células, cuando unos genes que se llaman genes supresores de tumores se expresan, pues da lugar, o sea, se silencian con metilación del DNA, pues da lugar a eso, da lugar a que no se exprese esa proteína que sirve para evitar tumores. Y puede dar lugar a un tumor. Un caso claro que se ha detectado en unos tipos de tumores que están metilados el gen que deberías de expresar para evitar los tumores. Bien, entonces, bueno, pues, espero que quede un poquito claro que lo que tenemos es en todos los genes, en todos los cromosomas, en todos los cromosomas tenemos una serie de genes y todos ellos están ahí disponibles. Es como el hardware de un ordenador, ¿no? O sea, y otra cosa es cómo se expresan y cómo se van ahora a modular. Y eso es el software, eso sería la epigenética, que es ahora la que maneja esos genes, cómo se van a expresar y cómo no. ¿Y eso qué pasa? Bueno, pues que en los últimos años, como os estoy diciendo,
de saber que eso ocurría a nivel celular y, bueno, a nivel somático, llamamos a las células del cuerpo, pues está empezando a ver que es mucho más importante y quizá puede heredarse. Y eso es lo que está un poco cambiando el concepto total. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Pues, por ejemplo, en estos artículos, que voy a poner varios así en general y voy a comentarlos sin entrar mucho en detalle, pues, por ejemplo, se ha visto que en organismos modelos, como ratones, drosófilas, moscas, lo que sea, si modificas la dieta y modificas una serie de factores ambientales, puedes hacer, por ejemplo, que se marquen unos genes y que no se marquen otros. Por ejemplo, un experimento muy claro fue con ratones dándoles de comer un tipo de, vamos a decir, un tipo de cereal. Entonces necesitaba expresar una serie de genes para degradar ese cereal. Entonces eso los ratones, al ratón hembra, el macho, a toda esa comunidad, pues cuando tuvieron hijos los separaron y vieron que ya tenían expresándose esos genes para degradar ese cereal. O sea, se ha transferido. Los genes estaban allí, claro, pero se pueden expresar o no expresar. Entonces lo que ha hecho ha sido heredar el ratón hijo la capacidad de tenerlos ya expresados para poder digerir ese cereal el cual estaba alimentándose los ratones un tiempo. Y esa transición, ese cambio, esa herencia de la expresión de este tipo de genes es, por tanto, heredable de padres a hijos. Y eso realmente es una revolución, porque hasta qué punto puede llegar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pues, por ejemplo, se han visto que cambios en la nutrición, que os acabo de decir en el ratón, pero es que este artículo es ahora en humanos. Y se ha visto que cambios en la nutrición de la madre, una vez embarazada, es capaz de transferir esa modificación y expresar ese tipo de genes que es necesario para, no sé, un tipo. Generalmente se hace por ejemplo, ingerir solo un tipo de eso, no sé, lo que quieran. Luego miden el enzima y saben que se está expresando. Y se ve en la madre claramente, porque estás comiendo eso y estás sacándole el partido, estás digiriéndolo, ¿no? Pero al hijo, cuando el hijo nace y en el útero ya se ve que están expresando los genes necesarios para digerir ese tipo de comida. Y eso no pasa solo en ratones, sino también en humanos. Otro tipo de... También se ha visto pues, que algunos... Este trabajo es interesante, pero todavía está muy al comienzo, y se está viendo que una serie de dietas, de comidas de un tipo o de otro, que se pueden considerar sanas o tal, pues realmente activan los genes que están involucrados en la metilación. Sin embargo, yo también voy a poneros el trabajo que hay hecho y la discusión que hay, que es una ciencia realmente nueva y que está todo un poco en debate, ¿no? Pero es algo que realmente está ya aceptado en el campo científico. Sin embargo, ¿qué es lo que puede tocar y qué es lo que no? Es lo que está todavía en debate y hay que probarlo a nivel experimental. También se ha visto, por ejemplo, que si modificas epigenéticamente una serie de genes, pues la longevidad, el número de años que vive este organismo es más largo. Y eso, como se ha demostrado de varias formas, pero a mí la que más me gusta es un experimento que hicieron en gusanos y lo publicaron de una forma muy interesante. Hicieron unos mutantes en gusanos, salía un poco en la película, de hecho, el gusano, de tal forma que ahora ya no expresaban las enzimas que modifican, que metilan el DNA y lo modifican, lo silencian. ¿Qué es lo que ocurre en la vida? Cuando te vas haciendo mayor, se van silenciando muchos genes. Bueno, pues entonces lo que han hecho ha sido mutar, quitar esos genes del gusano, C. elegans, y de pronto han visto que ha vivido un 30% más que los ratones, que los gusanos que tenían los genes total, lo que sugiere que esa modificación, digamos, es la responsable del envejecimiento. Y de alguna forma está ligada estos procesos epigenéticos al envejecimiento de una forma muy clara. Y se ha demostrado ya con diferentes experimentos, tanto falta de función como ganancia de función. No voy a entrar mucho en detalle, pero realmente es así. Se está viendo que un mutante que no es capaz de producir ese cambio epigenético que va puede retrasar su ciclo de vida y vivir un 30% en este caso, más. También, esto, ya os digo, hay diferentes trabajos en muy buenas revistas
este era, quizá os lo tenía que haber contado antes, si veis aquí, una persona mayor, si se analiza los sitios que están metilados o están modificados, vamos a decir, con esta etiqueta epigenética, son muchos más que en un bebé, en un niño joven. Y eso se ha visto realmente, se ha cogido los cromosomas de un niño y de una persona mayor y se ve que esos cambios epigenéticos van aumentando conforme la edad. Y además se ha probado de forma genética. O sea, realmente la epigenética va señalando a todos los cromosomas con la edad. Y esto que desarrolla una serie de procesos, no voy a entrar en detalle, activa la autofagia, hace que genes, o sea, que la célula sea como más joven, ¿no? Si podemos decir así, que se limpie mejor, que tal. Porque en el fondo se van acumulando esos cambios epigenéticos en los genes y es a la larga lo que va produciendo un envejecimiento celular. De hecho, la forma que tienen ahora de medir a nivel de DNA tu envejecimiento es medir la cantidad de metilación, de este cambio epigenético que tienen los cromosomas. Y eso se hace en la actualidad. Bien, luego, otros trabajos muy interesantes que han salido publicados también recientemente dicen que incluso el estrés causado, continuado, durante un tiempo prolongado, es fundamental para dar lugar a, primero, hipermetila el DNA, o sea, hace la marca esta epigenética y marca los genes de una forma que los silencia, pero no solamente... Y entonces esto da lugar a enfermedades y a problemas de depresión y con marcadores claros de lo que está. Pero lo que sí que dicen en este trabajo, que es importante, y eso os lo quería aclarar, es que esto solo ocurre en pacientes, en personas que ya tienen una mutación en otra serie de genes que están relacionados con la depresión, por ejemplo, o con otra serie de problemas. O sea, es la suma de la carga genética que tiene uno con una serie de mutaciones con los cambios epigenéticos que hace que se expresen. Y esa suma es la que da lugar a que la persona tenga, por ejemplo, en este caso, unos cambios en las neuronas dopaminérgicas, al final es depresión. También se ha visto que en enfermedades neurodegenerativas hay asociados cambios epigenéticos que dan lugar evitan la expresión de proteínas que podrían protegernos frente a estos cambios, como en el Alzheimer. Esto también se publicó relativamente hace poco y claramente se ve como en las células, no voy a entrar en detalles a mostraros las figuras ni nada, pero estos cambios epigenéticos ocurren y están asociados a la expresión, o sea, silencian genes que deberían de estar expresados por esta modificación, estas etiquetas epigenéticas. Bien. Bueno, también este es un trabajo muy interesante que lo que muestra es que incluso esos cambios se pueden heredar a través del espermatozoide. Por ejemplo, la primera vez que se ha podido ver que en un espermatozoide también pueden acarrear unos cambios epigenéticos que obviamente van a ser heredados después. Y esto también ha sido objeto de debate, porque siempre se pensaba que los cambios epigenéticos ocurrían dentro de tu cuerpo. Una vez que ya te germinan, van cambiando las células, pero no que son heredables. Y este artículo claramente lo demuestra. Y, claro, y aquí ya entramos en otra prueba aún mayor. Esto viene además de un trabajo anterior que se había publicado en ratones. Y era el siguiente, que era realmente chocante. Los ratones, antes de tener incluso hijos y antes de tener descendencia, los educaban a que cuando le ponían el olor, me parece que era frambuesa, le daban un electroshock al ratón. No agradable. Pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que ponían, lo hicieron durante muchos meses y el ratón, cada vez que olía frambuesa, se ponía a temblar. Se moría, vamos, porque sabía que le iba a dar un electroshock. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Que tuvo progenia, ese ratón, hembra, macho y tal, toda la comunidad esta, pues resulta que toda la progenia la separaron otra vez en otra jaula y cuando le ponían el olor de la frambuesa, los ratones temblaban de miedo y eran ratones hijos. Eso sí que es un cambio que no se esperaba en absoluto, se ha demostrado, se ha publicado en varios laboratorios y eso es algo que está realmente empezando a cambiar la mentalidad de qué es lo que es heredable y qué es lo que no. En este caso es la expresión de un receptor en las neuronas, que son receptores olfativos, que se expresan en cada neurona, uno solo de ellos. Y entonces hay cierta forma de memoria que se transmite a los hijos de tal forma que ahora ese receptor se está expresando de una forma muy importante en neuronas y cuando llega el olor, automáticamente las conexiones están hechas para que tenga miedo.
Lo que evolutivamente tiene sentido, ¿no? Porque puedes adquirir cosas que momentáneamente, pues esto es reversible, está claro. La siguiente, si no le pones más el olor a los ratones hijos y no le das más, ya eso se le olvida y ya cambia. Y a la siguiente generación ya no le pasa eso. ¿Entendemos? Esos son lo que son cambios que no son estables. En cambio, el receptor, que es un gen, eso sigue siendo igual. ¿Me explico? Esto es importante que lo entendamos. Y eso es lo que realmente es lo que da lugar a la epigenética, ¿no? Y en este otro experimento, pues lo que vieron también, incluso con ratas y con humanos, pero también con ratas, vieron que cuando con ratas les dejaban que cuidaran de sus hijos, que tal, de los cachorros, que amamantaran, que los tuvieran tal, que estuvieran siempre por el típico núcleo cerrado de las ratas con sus 10 o 20 recién nacidos, pues ocurría bien, le medían luego, cuando se hacían mayores, le medían unos parámetros que miden el estrés. Y por otro lado hicieron un grupo de ratas en los que apartaron rápidamente a los niños de la madre y de amamantar y de todo. Y entonces después, muchos meses después, casi cuando a la vejez del ratón, todavía los ratones expresaban marcadores de estrés en los grupos que nos había sido cuidado por la madre. Eso es otra cosa, otra muestra clara de que no solamente se hereda, sino que se mantiene en el tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces generalmente son reacciones complejas, como por ejemplo la conducta, el estrés, el miedo, la depresión. Y hasta ahora lo veremos al final, se está aceptando en varias cosas, pero no es tampoco, se aplica a todo, ¿no? Ya lo vemos al final. Bien. Y esto es lo mismo, un poco la conducta de la madre, y esto se puede transmitirse a los hijos, y de alguna forma esto pues, va a ser importante para la vida del niño y para la vida del ratón, en este caso de la rata, ¿no? Pero muchos artículos han salido apuntando esto, con estrés, con conducta, con dieta. Entonces, ya no quiero poner más ejemplos, realmente los ejemplos más importantes son estos, los que he dicho antes, tanto para el desarrollo de los embriones, de los hijos, cuando nacen aquí, y tanto los challenges, o sea, los retos que puedas tener también con fármacos demasiado graves que dañen el DNA y que activen metilaciones y que puedan marcar el DNA como epigenéticamente inactivo, o, como os he dicho, la edad o la dieta, ¿no? Son claramente heredables a nivel epigenético. Y esto, como ya os digo, está probado por muchos grupos, por muchos autores, y es un área realmente ahora abierta, porque la pregunta es ¿qué más cosas pueden ser heredables? ¿Qué más historias pueden cambiar dependiendo de cómo nos comportamos a las siguientes generaciones, ¿no? Sin embargo, quería terminar con la evolución que todos hemos estudiado, que debemos de recordar. Y esto no cambia en absoluto la evolución de Darwin. El problema es que esto ahora nos dé lugar a pensar que la evolución de los animales ocurre porque, por ejemplo, el típico caso de la jirafa, que como Lamarck, que competía con Darwin, a la hora de proponer cómo ocurría la evolución, decía que la jirafa lo que hacía era estirar mucho el cuello y tal, tanto estirarlo, pues sus hijos tenían el cuello más grande y así sucesivamente, ¿no? Que se puede confundir un poco con la epigenética. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es que ocurren mutaciones al azar y se van seleccionando, porque obviamente la jirafa que de pronto aparezca con el cuello un poco más largo va a comer mejor, va a tener mejor descendencia que los otros. Y esta selección, que además va cambiando con el tiempo y que nunca es predecible del todo, esta selección ocurre primero con una mutación. Esto da lugar a un cambio en el cuerpo y esto se selecciona. Eso sigue siendo igual, porque os he dicho que los cambios de epigenéticos no son estables, son reversibles y son un poco la adaptación al momento en donde estamos en cada situación que os he contado. Pero no es un cambio fijo en el genoma que se herede, como se puede heredar, por ejemplo, el tener el cuello más grande de la jirafa o cualquier característica de cualquier animal. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, lo único que sí quería terminar era con esta diapositiva
hablando de tal que sí, que mira, la ciencia, cómo funciona, es realmente acumulando datos, estudiando experimentos, observándolo, viendo que es reproducible y viendo que es tal. No, supernatural realmente no se acepta nada y siempre se discute. Y lo pongo un poco también a cuento de la película, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que sabemos que la ciencia nunca es completa y que siempre tiene que estar abierta a nuevas ideas y a nuevas cosas que se tienen que probar en el laboratorio y que se tienen que demostrar con experimentos y con asuntos. ¿De acuerdo? No sé ahora cómo vamos de tiempo, si... ¿Sí? Pues os cuento un poco y ya terminamos lo que hacemos en el laboratorio. Uy. Vale. Aquí. Lo que a alguna gente le cuesta trabajo entender, y es una verdad absoluta, es que todos los seres vivos en la Tierra venimos de unas primeras células, y esas primeras células, las mezclas de ellas, es la que ha dado lugar a toda la diversidad que tenemos en el mundo. ¿Qué diréis? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿No? Pues lo sabemos muy fácil, porque se ha secuenciado el DNA ahora de una cantidad bárbara de organismos simples, de eucariotas simples, de organismos de todo tipo y de diferentes mamíferos. Y se ha visto que hay muchos genes que tienen una homología muy alta. ¿Qué significa eso? La secuencia, que es muy parecida. Significa que ha habido cambios, obviamente, desde un organismo a otro, pero todos tenemos las secuencias iniciales. Y los organismos más complejos han adquirido más número de genes y más especializaciones. Pero hay algunos sencillos, como por ejemplo esa proteína que os he enseñado, que se llama ribosoma, que produce proteínas, es homóloga la humana con la de una levadura del orden del 55%. O sea, que vienen de la misma proteína inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues que hay organismos modelos, como las levaduras, las bacterias y tal, como Drosophila, lo que llamamos nosotros organismos modelos, en los que se pueden estudiar procesos complejos como la epigenética, pero con un organismo mucho más simple y mucho más fácil de entender, y muchas veces pues, te permite detectar o descubrir cosas que serían muy complejos de ver en un organismo, un metazoo, como pueden ser los mamíferos, ¿no? Entonces, y luego además se conservan, ¿no? Por ejemplo, en Trypanosoma, que fue un organismo modelo desde los años 60, se han descubierto cosas que luego se han confirmado. Por ejemplo, que la mitocondria tiene DNA. No sé, la mitocondria es un aparato en la célula, tiene DNA y se descubrió en Trypanosoma. Luego se ha visto que en todas las células de mamíferos tienen DNA, pero tienen menos. Entonces es muy difícil de ver. Trypanosoma tiene mucho y lo puedes ver. Entonces, con eso lo que quiero deciros es que el trabajo que hacemos en el laboratorio tiene dos vertientes muy claras. Por un lado, tenemos una aproximación. Tenemos un proyecto americano bastante bueno ahora del National Institute of Health que nos ha dado mucho dinero para hacer un screening de búsqueda de fármacos frente a varios de estos protozoos parásitos, pero también tengo otro grupo en mi laboratorio que lo que hacemos es investigación básica para entender cómo se produce la variación antigénica. Bien, ¿qué es la variación antigénica? Bueno, pues Trypanosoma se multiplica, como lo veis aquí en esta película, es una gotita de sangre sacada de una rata infectada con Trypanosoma. Como veis ahí, se están moviendo en sangre, son capaces de multiplicarse en sangre. ¿Veis aquí los glóbulos rojos? Y el Trypanosoma claramente multiplicando. Entonces, ¿esto a qué da lugar? Pues a que está expuesto totalmente y siempre a la respuesta inmune del hospedador. Porque esto infecta a muchos tipos de mamíferos, incluso a lagartos y demás. Bien. Entonces, que para protegerse de eso, el parásito lo que tiene es una densa capa de una glicoproteína que conocemos como VSG y la cual expresa en toda la superficie del parásito solamente la misma proteína, pero 10 millones de copias. De tal forma que es como una cubierta que enmascara al Trypanosoma y que muestra al hospedador una sola proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que cambios en la expresión de diferentes tipos le permite al parásito alcanzar su infección crónica, que se llama, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Pues la infección primera, por ejemplo, expresa al parásito la proteína verde. Entonces, hay unos anticuerpos que cualquier mamífero va a desarrollar frente a este parásito, frente a la proteína verde. Sin embargo, con cierta frecuencia aparece un cambio y expresa otra proteína en la superficie.
y ya no lo reconoce. Nuestra respuesta inmune, el anticuerpo que estaba frente a la proteína verde, ya no lo reconoce y ahora se lisan todos los parásitos que son verdes, menos el rojo, que empieza una infección nueva y da lugar a otro pico de infección. De esta forma, y por cambios en la expresión de este tipo de proteínas en la superficie, el parásito permanece durante muchos años infectando al hospedador. De hecho, el mejor parásito, es el ideal de un parásito, es el que está el más tiempo posible infectando al hospedador. No es como un organismo infeccioso que te infecta y tal, no. Este lo que pretende es estar el máximo tiempo. Y eso lo hacen Plasmodium, que es el agente causante de la malaria, de paludismo, lo hace también Giardia, lo hacen Trypanosomas, lo hacen varios de estos protozoos parásitos. Estos protozoos son organismos, incluso son sencillos, ¿vale? Una célula, pero son muy complejos a nivel funcional y tienen cosas muy parecidas a los metazoos, que somos todos nosotros. Los protozoos son los organismos iniciales. Bien, entonces aquí lo que hemos intentado es estudiar cómo se hace esto. Y lo que hemos visto es que esta proteína que está en la superficie se expresa desde una posición, vamos a llamar telomérica, en un cromosoma, da igual. Y se expresa una proteína, pero no hay una. En el genoma hay pues, cientos, 800, dependiendo de la cepa, hasta 2000, dependiendo de la cepa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el parásito deje de expresar la que está expresando aquí y active otro sitio. Entonces sabemos que puede expresar una proteína u otra y cuando cambia a otra, el parásito ya ahora es rojo y no lo reconoce el sistema inmune, que reconoció la verde y propaga la enfermedad. Entonces este es un claro ejemplo de epigenética. ¿Por qué? Porque todos los genes son iguales, las secuencias son iguales, todo es igual, el DNA es igual. Sin embargo, la célula decide expresar solamente uno en un momento dado. Eso se conoce como expresión monoalélica. Por ejemplo, los linfocitos T y los B que expresan las inmunoglobulinas hacen lo mismo. Expresan únicamente un gen de todos los que tienen para las inmunoglobulinas. Las neuronas, lo que he dicho antes, expresan un solo receptor. O sea que en el fondo esto es un buen modelo para intentar entender cómo una célula eucariota, una célula complicada, es capaz de expresar un gen en un momento dado. Como habéis visto, generalmente las marcas epigenéticas pueden marcar ese cromosoma y ahora heredarlo en las hijas. Eso realmente ocurre, nosotros hemos visto algunas, pero lo que yo publiqué hace un tiempo fue que quizá hay otro modelo superior. ¿Y para eso qué es lo que hicimos? Pues marcamos, veis aquí un parásito, un tripanosoma, y dentro, esto azul es el núcleo, ahí están todos los cromosomas, ¿vale? Y con una proteína fluorescente hemos sido capaces de marcar un cromosoma y ver dónde se posiciona, dónde está dentro del núcleo. Entonces, cuando vimos cómo se expresaba, y voy a hacer una historia corta, pues vimos que había un sitio específico en el núcleo donde se expresan estos genes. Entonces, el modelo era, además de que pueda haber marcas epigenéticas, importa la estructura del núcleo. Hay un cuerpo especial, solamente uno, que permite expresar a este gen y no a los demás. Entonces, es una aportación diferente a la visión de cómo se heredan los genes expresándose de célula a célula. Y bueno, eso ya lo trabajamos, lo publicamos y hemos visto ya diferentes otros tipos de experimentos, como cuando los separamos, fallando, mirad, separamos el cromosoma muy rápido, pues vemos que ya no está unido y ahora hay cambios antigénicos. Entonces lo hemos probado con diferentes artículos y este modelo cada vez se está afianzando en la literatura. Y la verdad es que bien. ¿No veis aquí como ahora ya el otro cromosoma no está en el rojo, que es el cuerpo este? Por tanto, hay un switch, hay un cambio a otra USG. Y eso también lo hemos publicado también bien. Y bueno, proponemos que la estructura del núcleo no está al azar, las cosas están... No, está muy organizada. Hay cuerpos nucleares que tienen un papel muy importante. Y eso se hereda. Pero bueno, ya no quería aburriros más con esto, es complicado, pero el modelo sencillamente es que cuando los dos cromosomas se duplican, el cuerpo este se duplica con ellos y así cada célula hija tiene uno. Y entonces todas las hijas expresan el mismo, aparte de poder tener marcas epigenéticas. Y ese modelo, pues por ahora, está resultando hasta ahora ser cierto. Y bueno, esto es un experimento que hicimos, cuando nos cargamos una proteína que se llama coesina, que mantiene los dos cromosomas juntos, los separamos muy rápido y ahora obtenemos switches. ¿Por qué? Porque el cuerpo ahora se une a otro cromosoma, no está cerca. Es un modelo sencillo que os quería mostrar, que es otra, la próxima de las que estamos haciendo en el laboratorio.
Y bueno, también hemos visto una modificación, que no voy a entrar en detalle, que se llama SUMO, que es como una etiqueta como la que he dicho antes, pero esta se llama SUMO, da igual. Y esta la hemos visto que ocurre en ese cuerpo y lo hemos publicado. Mirad, ahí se asocia el punto verde con el rojo. Lo que esa marca epigenética ocurre en este sitio también. Y eso lo hemos publicado también hace poco en PLAS, Pathogen. Así que nada, el modelo un poco es ese, que la epigenética también puede ser porque la estructura del núcleo es importante y se le dan las cosas dependiendo de a quién están asociados. Y el grupo, toda la gente con la que trabaja conmigo, y el parásito aquí en verde, la gente que financia. Y gracias a todos. Ya, no quiero darlos más. Gracias. Dime. Tengo entendido que es aproximadamente del 5 al 10% los factores genéticos que promueven el tener un cáncer y por lo tanto queda un 90 o 90 y tantos por ciento que son factores ambientales. Entiendo, según lo que acabo de decir, que son razones epigenéticas. Efectivamente. Como los hábitos, Exactamente. ejercicio. Y otros muchos que ni conocemos todavía. Lo que está claro es que es una nueva ciencia, se está viendo que la expresión de estos genes es lo que da lugar, y además no estoy hablando de uno, estamos hablando de una enfermedad muy compleja. Cada tipo de cáncer es una serie de enfermedades totalmente distintas, se expresan unos genes mal o otros, y todo ese cambio de expresión de esos genes no hay tanto que tengan la mutación, que también cuenta, sino la combinación de las dos cosas, que tengan como te he contado con el ejemplo ese, que tengan la mutación y aparte epigenéticamente, por ejemplo, ¿qué tal? Resulta que expresas esos grupos de genes en un tipo de celular. Entonces, por ejemplo, o que se silencian, como el tumor supresor. Esa es una proteína fundamental, que suprime los tumores, suprime las células. ¿Y qué pasa? Que como se metile, y no, como se modifique epigenéticamente y no se exprese, pues tienen muchas probabilidades de llegar a cáncer. Entonces, esa combinación que tenemos de ambiente y de genética es lo que da lugar a lo que puede, y eso se está viendo ahora muchísimo y se está analizando el cáncer precisamente de esta forma, viendo estas modificaciones epigenéticas que ocurren, que están mediadas por el ambiente, por el background, sí, algunas veces cosas que han hecho las generaciones anteriores incluso, y eso es lo que da incluso más miedo, o por lo menos nos hace replantear cosas. ¿Unas preguntas? ¿Habéis entendido lo que es la diferencia entre la genética clásica y la epigenética, no? Espero que sí. Dime. Ajá. Bueno, ahí estamos, no tenemos una respuesta. De hecho, no lo... Claro, no. Ah, eso no te lo he dicho. Los switches ocurren in vitro. In vitro es en el laboratorio. Lo crecemos en un bote y van cambiando la expresión. O sea que no tiene nada que ver como respuesta a la infección. No, eso se pensó en un principio y se ha demostrado que no. No, yo lo que creo que es muy darwiniano. O sea, tienen los cambios y además los cambios tienen que ocurrirse como 2 o 3 días antes porque la proteína tarda 2 días en cambiar la cubierta. Estamos hablando de 10 millones de moléculas. Entonces tiene que cambiar antes incluso de que haya anticuerpos disponibles, o sea que son cambios que ocurren al azar y ese cambio es lo que te permite adelantarse a cualquier fenómeno. Eso es lo bonito que tiene la evolución. Las mutaciones no van dirigidas. Si fueran dirigidas no funcionaría. O sea, porque nunca podemos adivinar lo que va a pasar dentro de 100 años. Entonces, la evolución lo que permite es variar en cualquier sentido. Y luego es los medios, el ambiente, geográfico, lo que sea, en este caso anticuerpos, lo que te va a matar a un tipo de células y no a otro. Dime. Sí, de fármacos. No podemos generar vacunas. ¿Por qué? Porque hay cambios y no podemos generar una vacuna que ahora la inocules como pasa con otra enfermedad, que sí que hay vacunas. No se pueden hacer vacunas ni tampoco para la malaria, por mucho que se han intentado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Una aproximación diferente es buscar moléculas que inhiben la función de otro tipo de proteínas que se conocen como señalizadoras. Estas señalizan a la célula cuando tiene que multiplicarse y cuando tiene que parar. Entonces hemos publicado hace poco en Cell Report un trabajo diciendo que hay una quinasa, se llaman proteínas señalizadoras, que cuando la inhibimos se queda la célula parada. Cuando se activa se multiplica la célula. Entonces estamos intentando buscar moléculas que
inhiban o que activen a las quinasas. De esa forma controlar la proliferación. Pero no se pueden generar vacunas. Bueno. Sí. La epigenética explicaría por qué, por ejemplo, un vídeo empiezo con el manual y no me aclaro, llega mi hijo y clac, 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 y me lo resuelve en 2 minutos. No, porque tú no lo aprendiste. Si tú no lo aprendiste, no lo has podido heredar. No, eso claramente es porque los niños están expuestos a cosas. Es que por eso es complicado y no se puede extrapolar a cualquier cosa. No, aquí la idea es, pues a lo mejor otro tipo, la alimentación que has tenido durante toda tu vida, pues probablemente ya ahora, cosa que te vas a otro sitio, Japón y tal, pues se alimentan de otra forma y se ven que están expresados un grupo de genes diferentes. No solamente tú, sino tu hijo y tu descendencia. Ahí sí que se puede ver. En ese tipo de cosas, así más a largo plazo, y que se haya hecho durante una temporada. Y eso se está viendo que son heredables. Dime, Álvaro. No, que va. Y además tú, que sabes mucho de evolución. Que soy lamarckiano. Efectivamente. Sí, exactamente. O no se expresa, muy bien. Eso ha sido lo que nadie se creía durante 5 o 10 años, hasta que han habido las pruebas publicadas por varios laboratorios. Ahí ha habido el gran paso, pero eso no te asegura que ese cambio se herede más. Como no siga el ratón, por ejemplo, oliendo frambuesa y dándole un electroshock, ya la siguiente generación no lo hereda. ¿De acuerdo? Que se mantengas. Efectivamente. Pero no cambia la secuencia, Álvaro, pero no cambia la secuencia del gen. Lo único que estás utilizando tus genes, que ya los tienes, de una forma determinada. No cambia. Exactamente. El nivel de expresión, efectivamente. Ahora se expresa el receptor olfatorio para la frambuesa, que es una proteína que está en membrana y que activa la neurona y está ya expresada en los hijos, de tal forma que tienen esa memoria. Pero los receptores están en todos los genes, en todas las células, en todas las personas. En unos se expresan más, en otros menos. Me explico, lo que heredas es el nivel de expresión de esos genes, que de otra forma podrían estar sin expresarse. La mitad, exactamente. No se sabe bien, pero sí se está viendo que sí se transmite de alguna forma. Lo que te he dicho antes con el espermatozoide, con el tal. O sea, se está viendo que regiones de cromosomas que están silenciadas, como he mostrado en la película, que están empaquetadas y que no se expresan, eso, hay unas marcas que los cromosomas ya las llevan y entonces, como esas marcas se copian, todas las células hijas la mantienen. Pero es una marca que no está en el genoma, está en las proteínas que envuelven o en el DNA, pero no en la secuencia ATGGT, ¿sabes? No está en el gen, está por encima, está en las proteínas que lo envuelven, lo que permite que se exprese o que no se exprese. Es lo que... Sí, exactamente, pero no exactamente. Por eso te estoy diciendo que realmente no puede explicar la evolución que hemos tenido. Si no tiene mutaciones y tal, porque eso no es suficiente. Esto es una adaptación, es una forma de, en las generaciones próximas, es una forma de adaptarse a un medio, pero no es un cambio que realmente haga una gran diferencia en la evolución. Sino que tú necesitas, como decía Darwin, una mutación inicial que te confiera una ventaja selectiva y eso sí que se herede. ¿De acuerdo? Ya lo hablamos. Dime. Buah. No, las alergias son muy complicadas, no son nada fáciles y es... Sí, puede tenerlo también, pero yo no te puedo decir porque no soy un especialista en alergias, pero lo poco que he leído, lo que sí que se ha visto es que tú estás, a lo mejor has estado desde pequeño en contacto con un alérgeno, o sea, con una proteína, vamos a decir, con el polen, con tal, con lo que tú quieras. Y de pronto lo que sí que se ha visto algunas veces es que te pasas muchos años sin volver a ver ese antígeno y de pronto lo vuelves a ver. Y ahí tú como tienes ya anticuerpos, lo conocías y tal, hay un reajuste mal
orientado y hay una respuesta inmune muy fuerte frente a ese antígeno, lo que te da toda la reacción alérgica. Y eso puede ser porque hay marcas que no están bien controladas, pero no te puedo decir si es realmente epigenético o no. Y no son mutaciones, son precisamente cambios de expresión, no son mutaciones, son cambios de expresión y reordenamientos en los linfocitos que dan lugar a que reconozca esa proteína o que no. Pero eso ya pasó hace tiempo. Lo increíble en la alergia es que un antígeno que tú ya conoces, de pronto lo expreses muchísimo cuando después de muchos años o después de unos años y tengas una reacción alérgica. Pero no soy un especialista en alergia, pero vamos, por ahí andan los tiros. Dime. Yo recuerdo haber oído en los años 70, 80, que decía que los obreros soviéticos eran como anarquistas, ¿no? Que estaban estudiando la Sí. Pues un poco lo que he dicho. Que sí, que se ha demostrado que es importante en la herencia a nivel de proteínas, no de DNA, pero en este tipo de fenómenos, o sea, en el cambio en la expresión de genes, en adaptarse, en tal, pero no en cambios en la secuencia de DNA, que es la que da lugar a la proteína, sino en que unos genes que tú tengas se expresen, mientras que la persona al lado que no ha estado enfrentada a ese tipo de cosas, lo que sea, no se expresen esos genes. Estamos hablando de 30.000 genes que tiene el ser humano y cada parte se modifican de diferentes formas, se pueden dar lugar a 100 y pico mil genes. Entonces, ese nivel de expresión es lo que puede regular a nivel de proteína y que se hereda a nivel de proteína. ¿Por qué? Porque las histonas, las proteínas esas que envuelven el DNA son proteínas. O sea que tenían un poco de razón. Hay algo de herencia que puede estar modificada. Pero es reversible. Dura una generación, depende si el estímulo se mantiene y tal. No es como una mutación en un gen que confiere lo que sea. Eso se hereda, siempre se mantiene y va a seguir así. O sea que un poquito de razón, pero sigue siendo el genoma y los genes lo que de verdad marca la diferencia. Dime. Sí. No, metilación del DNA y acetilación de histonas. Metilación del DNA. O sea, sí, metilación del DNA y acetilación de histonas. Pero hay muchas más marcas. Eso es. Sí. Eso es lo que es más sorprendente. Exactamente. Os he mostrado otro que se llama SUMO. Es otro péptido que se une y ese también es una modificación que transforma las histonas y hace que ahora se abran más o que se cierren. Y empezamos a conocer eso. Resulta que puede haber muchas más modificaciones que no conocemos todavía. Ahí va. Sí. Se mantiene. Y además está empaquetado muy alto, pero no sé si te has dado cuenta que el artículo que he mostrado lo que hacen es otro mecanismo nuevo que se acaba de descubrir. No he querido ni meterme en eso. Pero son pequeños ARNs, pequeñas moléculas que son microARNs, se llaman, y estos también de forma epigenética, porque no está en la secuencia del DNA, se heredan en los espermatozoides y pueden recubrir unos genes u otros, entonces ahora marcarlos para ser expresados o no. Y es otra forma de hacer epigenética a través de ARNs, ¿sabes? Una molécula de ARN que no tiene nada que ver con esto. Se llaman microARNs y se han descubierto hace 10 años. O sea que esto está abierto a cualquier cosa. Vete a saber cuántos cambios pueden haber. Sí, sí. En procariotas. Pues sí. Sí, pero Trypanosoma es un eucariota, por favor. Sí. En los procariotas, como las bacterias, hay cambios, tienen unas histonas like, que le llaman, una histona parecida a las histonas en los que el DNA se envuelve, pero son muy sencillas. Y quizás, bueno, metilación del DNA, por supuesto que hay en bacterias, si se descubrieron bacterias. Vamos a ver, para las bacterias, para defenderse de virus, que se llaman bacteriófagos, que infectan a las bacterias, lo que hacen es metilar el DNA. Y ahora el fago no puede degradar ese DNA porque la enzima de restricción no corta. Esa metilación se empezó a ocurrir, es una especie de sistema inmune de las bacterias para evitar los virus, de bacterias que se llaman bacteriófagos. Más sencillo aún, claro, ya te digo, ahí se descubrió por primera vez la metilación del DNA. Dime. ¿Por allí? Ahora mismo que estamos ya hablando de cáncer,
Ujú. Ujú. Como en cualquier otro. Ujú. Pues sí que la tiene que tener. O sea, existen dos cosas. Primero, se han descrito varios genes como BRCA1, BRCA2, que son genes que realmente cuando están mutados dan lugar a cáncer de mama con una frecuencia altísima, ¿no? Y además la gente que tiene historia de cáncer de mama debería de secuenciarlo y saber si lo tiene, porque de verdad que sería importante hacer una mastectomía ahí, porque si tienes ya esa mutación, el 80 al 90% de probabilidades de que tengas cáncer de mama. Pero que hay otras mutaciones mucho más sutiles, mucho más diferentes, que por sí solas a lo mejor no te dan cáncer de mamas, pero si epigenéticamente las aumentas de forma que no entendemos todavía bien, pues sí, te puede dar lugar a cáncer, no solamente con el de mama, sino cualquier otro cáncer. Quería preguntarte si la proliferación, que yo tengo sensación que se está produciendo de enfermedades autoinmunes, está relacionada también con el efecto. Es difícil decir esas cosas, como que también que hay más cáncer ahora que antes, no sé yo, no está demostrado eso, porque lo que pasa es que vivimos mucho más, pero hay cánceres que están aislados en momias de Egipto, por favor, cánceres, vamos, muy descritos y muy fáciles de ver. O sea que el cáncer ha existido siempre y yo eso, bueno, habría que hacer una estadística completa, pero obviamente tiene variables como que ahora vivimos una media de 80 años y hace 50 o 100 años la gente se moría con 40, entonces, y depende de la vejez para llegar al cáncer. Dime. Uh-huh. Claro, efectivamente. Sí. Efectivamente. Pues es lo de la frambuesa que te acabo de contar. Eso se ha visto a nivel molecular y se ha visto cómo esa serie de genes están marcados con metila, están metilados y eso se hereda. Está aprobado. Pero por lo menos con este ejemplo muy sencillo, en un ratón, no sé, en general lo que estás diciendo es que, por ejemplo, conductas tan complejas como eso que me estás contando, pues no se entiende ni cómo es, pues cómo vas a saber cómo se hereda. Uh-huh. Sí, la que te he enseñado, sí, los niveles de expresión se expresan en tiroides. Sí. Me parece, luego la vemos si quieres, pero me parece que lo que ven es niveles superiores de la hormona, que es lo que da lugar a estrés. Es otro marcador de estrés, hay varios marcadores. Marcador es una proteína que ves que hay más o menos, lo sabes. Ya, porque sí, pues probablemente viniendo del artículo, pero yo no, con ese. Dime. Uh-huh. Claro, lo están haciendo. Es que eso está en marcha. Lo que pasa es que eso es variable. Tu mapa epigenético y el mío puede ser muy distinto. El de cualquier persona va a ser distinto. Entonces no es una cosa que puedas hacer para todos los seres humanos, sino se han visto algunos marcadores que van con la edad. Esos sí que se están asociando. Pero cada marca epigenética es dependiente de cada persona, porque eso varía mucho. De hecho, hasta se han hecho experimentos que no los he contado con gemelos monocigóticos. Estos son clones, tienen el DNA exactamente igual los dos gemelos. ¿Y qué pasa? Que se ha visto que se han separado muy pronto en la juventud y uno ha envejecido más que el otro. Entonces tienen la misma secuencia, el mismo DNA, pero se han metilado de forma distinta por la forma de vida, por lo que sea, y uno ha envejecido mucho antes que el otro, a nivel molecular, a nivel de epigenética. Y esos cambios están ahí descritos, pero cada persona tiene unas marcas epigenéticas diferentes. Hay algunas comunes y otras que la hacen diferente a cada persona. Y es exactamente encima del genoma se acaba de proyectar el epigenoma, se llama. No hay preguntas tontas, no existe eso. Pero me parece que estos niveles de determinismo da un poco de miedo. Determinismo, todo lo contrario, lo que es abierto a... No es determinismo, es como... Cuando acaban el mapa de genética, por ejemplo, sí. no aparece que... No, porque cada vez se descubren cosas nuevas, como acabo de decir. Por ejemplo, el que ahora se vea que la epigenética sobre esos genes puede ser distinto, no creo que nadie se atreva a decir que porque la secuencia es de una cosa, lo máximo que puedes decir es que tienes un 10% de probabilidades de tener cáncer de no sé qué, o no sé qué enfermedad, tal, pero no va a salir de ahí.
No hay determinismo, te lo aseguro, los científicos. Estudios sobre que los delincuentes tenían... Sí, sí. Exactamente, pero esos son no solamente ahí, sino también, pues no te acuerdas cuando hablaron también de la homosexualidad y no sé qué, las tonterías que yo lo siento, pero no, yo no lo creo así, no, mi opinión. Dime. No he entendido nada seguramente. Es si realmente los niños pequeños tienen menos genes metilados Claro. que los mayores. Sí. Y los niños pequeños serán los de sus padres. Tendría que tener... Ya, te estoy hablando de una persona muy mayor. No. Donde te he comparado un anciano. No. Es que te he comparado, para que se vean las diferencias, un anciano con un bebé. No, la persona que ha tenido el niño, vete a saber en medio cómo andaba. O sea, y aparte no se le dan todos los cambios epigenéticos, se le dan algunos. No es fácil. No es- ¿Hay alguna forma de saber este metilado le voy a dar al padre? No, pero sería interesante hacer el mapa epigenético en los primeros momentos del embrión y demás. Esto se está haciendo con ratones y con organismos y con gusanos y tal. Y se está viendo que hay patrones, parte que se le dan y parte que no. Y tampoco se tiene muy claro cómo y por qué. Y además está combinado en que estás heredando una dotación cromosómica, uno que viene de la madre y otro del padre. Encima están a trozos epigenéticamente marcados y otros distintos aquí. Y la combinación de ellos puede ser... Pues muy bien, muchas preguntas, ¿no? Muy bien. ¿Hay más? Dime. Sí. Dime, venga. Sí, ahí hay algunos trabajos que muestran F1 siempre, casi siempre, con los pocos que han dado. F2 en algunos muy pocos casos. Sobre todo, como te decía, si no hay estímulo, si el estímulo no se mantiene, no se le da. Ya la F3 se ha perdido. No, quién sabe, yo creo que tu madre seguro le da miedo a las serpientes también. No lo sé, pero ahora ya no. Muy bien, gracias a todos.